Nuestro nervio vago es el nervio que comunica el cerebro con todos los órganos más importantes que tiene nuestro cuerpo, nuestras vísceras. Pero fíjate qué curioso, que el cerebro recibe el 90% de la información del nervio, no la da, la recibe. El cuerpo está recogiendo continuamente información. La información en el cuerpo entra a los 50 milisegundos. Hasta el cerebro no llega hasta los 400 milisegundos. Al cerebro no consciente, al que está haciendo procesamiento, pasan 7 segundos hasta que yo me doy cuenta. El cuerpo lo sabe todo antes. Desde que el cuerpo lo siente hasta que tú te das cuenta, 50 milisegundos ya lo sabes. En humano, la intuición es eso que yo sé que es, que tengo la certeza de que lo sé, pero no sé ni cómo ni por qué lo sé. Pero lo sé y lo siento con paz. No le tengo un punto temporal puesto, es atemporal y sé que es así. A nivel neurocientífico, la intuición en el cerebro pasan muchos procesos. Tiene el hipocampo, que es la zona de memoria. Tu experiencia de vida está totalmente directamente relacionada con tu capacidad intuitiva en determinados aciertos. En nuestra vida, a diario, por segundo, registramos 11 millones de bits. Y conscientemente solo nos damos cuenta o utilizamos 40 bits. ¿Qué hacemos con esos 11 millones? ¿Tú crees que se van? Se quedan impregnados en ti. Por eso la intuición responde muchísimo al bagaje vital a nivel cerebral. Pero claro, si yo estoy muy estresado, tengo mucho ruido mental, estoy en modo hacer. Si estamos ahí, esa ínsula se va a inflamar. Como cuando estás inflamado por tu intestino, no va a pasar bien la información, entonces no vas a tomar buenas decisiones. Bienvenidos a otro episodio del podcast Espiritualidad en Acción. Hoy me hace muchísima ilusión compartir con todos vosotros y vosotras el conocimiento que la invitada de hoy tiene para nosotros. Se trata de Ana Asensio, psicóloga y doctora en neurociencia, además de autora de varios libros, entre ellos Escucha tu intuición, algo de lo que vamos a hablar en profundidad durante este podcast de hoy. Además, Ana se dedica a atender a pacientes bajo la mirada de un concepto que me encanta y que estoy deseoso de que desarrolle, que es el de la psicología de la vida cotidiana. Bienvenida, Ana. Cuéntanos un poco más sobre esto que acabo de decir de la psicología de la vida cotidiana. Ay, David, muchísimas gracias, de verdad, estoy feliz por estar aquí. Y antes de entrar en esto, déjame que diga la amabilidad con la que me habéis tratado desde el minuto 1. La ilusión de estar en este podcast, la marca lo que significa para mí desde hace años y lo que os sigo y el cariño que os tengo y la admiración. Así que gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana. Y ahora vamos a ponernos al servicio de todos los que nos estén viendo. Y me preguntabas con mucha curiosidad y que te había hecho gracia el concepto de la psicología de la vida cotidiana. Y es que de mis 25 años trabajando, que llevo 25 años, en formación en psicología desde los 17 años, porque empecé muy pronto con mis dudas de si hacer psicología o medicina, y muy pronto orientada por mi padre, que estaba muy metido en el crecimiento personal, me dijo, Ana, métete en cosas de psicoterapia, máster y descubres, ¿no? ¿Tu padre? Sí. Qué Mi padre bueno. era fisio, era médico de medicina china, médico de medicina natural, naturópata. Qué bueno. Y muy orientado al crecimiento personal. Sí, muchísimo. Entonces, era una persona muy diferente, muy adelantada al tiempo. Sí, porque no es muy normal que un padre, pues hará 20 poquitos años, no, yo era te adolescente. recomendara hacer psicología. No, yo era adolescente y él estaba en China, acabando sus estudios de medicina china. Tú imagínate cómo explicabas esto. O sea, él hizo fisioterapia, pero por la rama aquí en Barcelona cuando era quiromasaje, cuando no existía. Lo hizo en la escuela de aquí de Barcelona, de quiromasaje, de osteopatía. No existía fisioterapia todavía. Luego fueron los primeros que empezaron. Entonces, él, cuando yo tenía esas dudas tan grandes y ser médico psiquiatra, pero me gustaba mucho la filosofía, me gustaba mucho el alma humana, me gustaba mucho el cerebro. He tenido siempre como una habilidad muy innata en captar todo lo de mi entorno, las emociones, muy sensitiva, muy sensible, pero al mismo tiempo muy racional. Entonces mi padre, cuando yo pedí salir de casa, yo lo pedí abiertamente para volar, necesitaba volar desde muy pronto, a los 11 años ya me iba a veranos a Inglaterra, y con 15 años pedí venirme a vivir el último año de bachillerato a Madrid. Entonces me dijeron, venga, sí, estás preparada para empezar tu camino.
Y al llegar aquí, ese año de COU fue muy complicado, yo tenía muchas dudas de qué hacer. Y entonces él me dijo, nosotros ya estábamos metidos en meditación, mis padres hacían muchos retiros de meditación, de macrobiótica, de medicina ayurvédica, de silencio, de vegetarianos, ¿no? Entonces, mi madre tenía un herbolario durante muchísimos años, ¿no? Mi padre su consulta, y me dice, mi padre, vente con nosotros a cursos, ¿no? Entonces yo iba a cursos, a congresos, a biocultura, y otras estas ferias desde muy pequeña, y bueno, me encantaba porque yo vivía con esto, con los suplementos en mi casa, y no me tomaba antibióticos, pero sí es que no me ponía mala. Claro, no me ponía mala. Entonces vivía con la suplementación. Yo en mis ensaladas había algas, ¿sabes? Pero al mismo tiempo en mi casa había una cultura muy tradicional. Porque luego mi madre es una señora católica, o sea, tú los ves, ¿no? Y ellos eran como los típicos padres. Mi casa estaba decorada, los típicos padres normales y clásicos. Pero fíjate qué filosofía llevaban. Y esa la hemos, y claro, viene en mis genes, como digo yo. Qué bonito. Muy bonito. Entonces me dijo, Ana, ponte con nosotros a hacer un curso de crecimiento personal también un poco para ver, para que yo creo que él tenía la intención de reparar las cosas que ellos podían haber sospechado que no habían hecho bien. Entonces me metí en un curso de análisis transaccional precisamente para ver los roles de los guiones de vida. ¿Qué guión traes? ¿Qué guión desempeñas? Con 17 años. Con 17. Y lo hice con ellos dos, ¿no? Venían a Madrid a verme mientras yo estaba interna y hacíamos el curso y yo estaba fascinada. Y de repente la del curso, que había una formación en psicoterapia muy larga, me dijo, ¿por qué no te quedas a hacer la formación en psicoterapia? Y dije, bueno, a lo mejor hago psicología. Y efectivamente, ahí entré a hacer psicoterapia Gestalt, que fue mi primera formación, luego ya hice transpersonal, ya empecé con 1000 cosas, pero eso fueron 4 años y medio muy intensivos, que nos metíamos en una sala a hablar, a desmontarnos, a llorar, a quitar al personaje, a que saliera todo. Y entonces en ese momento yo dije, es que yo me siento psicóloga. Me siento psicóloga. Y por eso hice la carrera de psicología. Cuando entré dije, a ver si voy a tener dudas. No. Por eso luego hice el doctorado en medicina, para cerrar un poco un ciclo más de conocimiento del cerebro. Pero mi labor, mi misión vital es que venía marcada, por eso te decía que me gusta tanto mi consulta. Es mi raíz, como digo yo, es el tú y yo, ¿no? Es donde yo sintonizo. Y lo que has dicho de la psicoterapia del estilo de vida, la psicología de la vida cotidiana. De la vida cotidiana, disculpa. La psicología de la vida cotidiana. Después has añadido una frase que me ha encantado, que no soy capaz de replicar, de los taxis, los autobuses y no sé qué. ¡Ay, qué gracioso! Claro. Entonces me preguntabas, perdona, que ya me he ido yo. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo me tiro un montón de tiempo trabajando, y luego ya empiezo a ser madre, dejo de ser madre, y cuando yo trabajaba al principio me dedicaba muchísimo a lo que las consultas entonces había, porque no era habitual ir a un psicólogo. Entonces era psicología muy más cercana a la psiquiatría, ¿no? Problemas del neurodesarrollo, más esquizofrenia. Patología, ¿no? Muy clínico, muy patológico, precioso, precioso, pero era lo que atendíamos. Y entonces hubo un momento en el que yo, cuando me cogí mi primera baja maternal, hace ahora unos 16 años, ahora que mi hija mayor tiene esa edad, y de repente en el parque me di cuenta que había mucha gente en el autobús, ¿no? Es decir, aprendí cosas de oír. Me iba con mi hija de baja a lo mejor a un museo y los que estaban detrás hablando estaban atormentados. Me parecía a mí. De repente iba por la calle y escuchaba conversaciones de gente. En el parque la gente enfadándose con sus maridos, con sus suegras. Y yo decía, wow, aquí la gente lo pasa mal. Por cosas que yo, claro, con todo el bagaje que ya había hecho de meditación, de retiros mindfulness, de Gestalt, dedicándome al autismo, que ahí yo veía problemones, a mí me parecía tan subsanable. Yo decía, si esto con 4 cositas de aquí y de allí, la gente podría estar mucho mejor. Y de esos testimonios que nadie sabrá que yo rescaté, salió Vidas en Positivo, mi libro. Ese fue el primero, el ¿no? primero, donde yo Vidas en Positivo, que es este que tenemos por aquí. Donde yo hablo de la autoestima, de las emociones, de cosas del tipo, había gente que me decía, es que yo esto no me lo merezco. Yo me iba a mi casa y hablaba acerca del merecimiento y la queja. Y y escribía a modo de desahogo. Es que yo realmente las cosas, es que todo lo que me pasa es malo. Yo pensando en la mirada, el foco, el agradecimiento, ¿qué tiene la gente que es más feliz en su cabeza? Y escribía, me salía así, iba como si les escribiera a ellas. Y de ahí la psicología de la vida cotidiana. Efectivamente, vi un nicho. No es que yo identificara un nicho como mercado, es que me empecé a convertir en la psicóloga de cabecera de mucha gente, porque igual que me traían a lo mejor al hijo con autismo, me traían a la prima que estaba pasándolo mal con el marido, al sobrino que no estudiaba, a la hermana que tenía ansiedad,
y a alguien pues que de repente se iba a mudar y tenía un poco de miedo con lo que se le venía encima. Entonces me convertí en lo que llamaban la psicóloga de cabecera de las familias y a partir de ahí empecé a atender la psicología de la vida cotidiana, que para mí es a lo que me dedico. Es decir, yo me dedico a cosas que, siempre lo digo, no son grandes problemas clínicos, son personas como estamos aquí, en un momento dado pueden tenerlo, pero que vienen a terapia, que obtienen un alta muy fácil, que entran en crecimiento personal la mayor parte de ellos, que se entienden muy bien y que es algo que necesitaban recibir. Entorno seguro. También digo que si los vínculos de calidad fuerte existieran a día de hoy, esta labor mía no se extinguiría. Es decir, yo lo que hago es tener conversaciones con personas con escucha real y presente con mucho cariño, sin juicio, con un conocimiento profesional, pero ofreciendo un vínculo estable y seguro para poder caminar, ¿vale? Y esto también es cierto que se nos ha ido un poco. Qué bonito esto que dices del vínculo y el escenario o contexto facilitador para sanar. Hemos hablado de la psicología de la vida cotidiana porque me ha llamado mucho la atención. Y te va a encantar que dentro de ese libro, y te va a encantar por lo que vamos a hablar hoy, creo mi método, que así le llamé, pero bueno, es un concepto mío que le llamo inteligencia de vida. Inteligencia de vida. Porque yo me di cuenta que se hablaba mucho de inteligencia racional, ¿no? Esa memoria, procesamiento de la información, ¿no? Sí, el coeficiente intelectual, ¿no? Sí, y además, como todavía se mide en psicología, tú eres inteligente si das esta puntuación. Sí, sí. Luego está la inteligencia emocional, que vino con Daniel Goleman, ¿no? Tu gestión de emociones, tu conocimiento emocional. Predice más el éxito vital, ¿vale? Predice más el éxito vital, la racional no. Pero muy interesante esto que acabas de decir. La racional no predice éxito vital. Tú puedes ser súper listo, hacer una carrera súper técnica, pero los estudios nos han demostrado que estas personas no consiguen su éxito debido a su inteligencia. La inteligencia emocional, la racional viene más de serie. Es muy poco modificable en esta vida. La emocional no viene tan de serie. Vienes con un cierto temperamento, pero se aprende mucho. Predice más tu éxito. Las personas de éxito laboral, éxito a la hora de elegir relaciones de pareja, suelen ser personas con mucha buena inteligencia emocional. Pero no son personas que al final de su vida, no todas nos dicen estar en plena presencia, satisfechas y en paz. Ajá. De ahí me nace la inteligencia espiritual. Y por eso estamos hoy aquí. Que efectivamente, entonces metí en el concepto de inteligencia de vida que nos hacía falta una inteligencia que ya nombraron muchísimas personas hace miles de años, los budistas entre ellos, que era la inteligencia espiritual, la vuelta a casa, la vuelta a ti, la conexión, la intuición, los valores, ¿no? El ir hacia adentro para poder estar en presencia plena hacia afuera. Y dentro de esta inteligencia espiritual, eso es, está la intuición. A ver si se ve bien, yo creo que así se verá perfecto. Escucha tu intuición, un libro maravilloso que habla de uno de los elementos fundamentales de esa inteligencia espiritual. Entonces, vamos a recorrer un camino que va a empezar por la parte de la neurociencia, como doctora en neurociencia. Recorreremos el camino de la psicología con la intuición y acabaremos este podcast con la espiritualidad y la intuición. Pues empecemos por el paso número 1, que es la intuición desde una mirada, desde un enfoque de neurociencia. Déjame que te diga el concepto cotidiano, porque a mí me gusta hablar en humano siempre. Vale. Y ahora vamos al neurocientífico. Venga, empezamos por cotidiano y después neurociencia. Porque es que yo hablo en humano, me acostumbro tanto. Para mí la intuición... Hablo en humano. Hablo en humano. Los palabras a veces me los dejo para otro lado porque digo, pues voy a decir prefrontal, dorsoventral, que lo voy a decir, pero para que la gente sepa. En humano, la intuición es eso que yo sé que es, que lo sé, que tengo la certeza de que lo sé, pero no sé ni cómo ni por qué lo sé. Pero lo sé y lo siento con paz, es atemporal. Lo siento con paz. Lo siento con paz. Muy importante. Lo siento con serenidad. No le tengo un punto temporal puesto, es atemporal. Ajá. Y sé que es así.
Así, ahora lo dejamos aquí y lo vamos a desarrollar. Sí, por favor. Sí. Entonces, a nivel neurocientífico, la intuición es un proceso entre físico, de neurociencia cerebral y del alma. O sea, por eso vamos a mezclar los tres. Es un proceso fisiopsicológico, álmico, neurocientífico, es decir, es del ser humano. ¿Qué pasa en la intuición, a nivel de la intuición en el cerebro? En el cerebro pasan muchos procesos, ¿vale? De hecho, el cerebro no te diría yo que es el órgano principal en la intuición, pero interviene mucho. ¿Por qué interviene mucho? Porque tiene el hipocampo, que es la zona de memoria. Entonces, ¿qué nos pasa a nivel de la intuición? Uno de los grandes estudios de la intuición es que tu experiencia de vida, es decir, tu memoria registrada, está totalmente directamente relacionada con tu capacidad intuitiva en determinados aciertos. Te cuento, un experimento que se hizo con bomberos y cirujanos. Y se veía que cuanto más experiencia tenían, más rápidas e intuitivamente, sin comprobar, tomaban decisiones muy acertadas. Te cojo el bisturí, abro, este es un diagnóstico, salimos de casa, de aquí, porque va Desde el la fuego. vivencia, ¿no? Desde la experiencia. Y te diré por qué. Porque en nuestra vida, nosotros, ¿vale?, a diario, por segundo, registramos 11 millones de bits. Y conscientemente solo nos damos cuenta o utilizamos 40 bits. ¿Qué hacemos con esos 11 millones? ¿Tú crees que se van? No. Se quedan almacenados porque la memoria que tenemos es infinita. Se quedan impregnados en ti. Es tu cerebro el que va decidiendo cuándo sí y cuándo no. Pero es que tú te estás quedando no solo con mi conversación, sino con lo que están haciendo los cámaras, los técnicos, con lo que está... Aunque tú digas, no me estoy quedando. Sí, tu cuerpo sí se está quedando con todo, por si algún día lo necesita. Por eso la intuición responde muchísimo al bagaje vital a nivel cerebral. Un procesamiento absolutamente innato, espontáneo, que va desde el hipocampo, sin pasar por rutas de procesamiento consciente hasta la acción. Y esto tendría mucho que ver cuando tenemos que tomar decisiones rápidas. Cuando estamos en peligro tenemos que de repente salir y tomar una decisión que dices, no sé ni cómo lo he hecho. Cuando tenemos que tomar una decisión ni siquiera vital, una decisión que dices, bueno, pues ¿por dónde voy? ¿Por aquí o por aquí? Creo que por aquí voy a tardar menos. Eso nace de ahí. O sea, no nos tenemos que ir a la intuición solo como esa decisión vital, trascendente que va a cambiar tu vida. Si la intuición está todos los días. ¿Elijo este tomate en el mercado o este? ¿Bebo té de jengibre o de cúrcuma? Como estábamos diciendo. Pues yo he elegido jengibre, tú cúrcuma. Eso es intuición. ¿Me pongo hoy el verde o el azul? Esto es tu cuerpo diciéndote que estas cosas son las mejores para ti en este momento. Tu cuerpo diciéndote. Tu cuerpo diciéndote, tu cerebro ejecutando. Entonces, a nivel neurocientífico pasa esto. ¿Qué nos pasa a nivel neurocientífico? Sabemos qué pasa cuando tú tienes a tu ínsula, es una zona dentro del cerebro que está como dentro, como si yo hiciera así con un taladro desde aquí y otro desde aquí, que es quien se da cuenta de cómo me siento yo. Quien dice, mira, tú te sientes de esta manera. Pero claro, si yo estoy muy estresado, tengo mucho ruido mental, tengo mucho estrés, estoy muy pendiente de lo de fuera, estoy en modo productividad, estoy en modo hacer, conseguir, en modo rumiar, en modo antelar, qué peligro, qué me va a pasar, en modo pasado, hay que ver qué drama, qué trauma, que no te digo que no nos tengamos que desahogar, pero que hay maneras de limpiar esto, ¿vale? Entonces, si estamos ahí, esa ínsula se va a inflamar. Al inflamarse no va a dejar que pase bien la información que tenemos nuestra hacia la zona, que decíamos, prefrontal, dorsoventral, que es la que nos va a trazar el puente. Porque tu mente profunda, tu inconsciente, tu hipocampo, en relación con tu corazón, que luego voy a explicar todo esto, en relación con tu corazón, ya sabe. Pero si tú tienes áreas anatómicas alteradas, inflamadas, como cuando estás inflamado por tu intestino, no va a pasar bien la información, entonces no vas a tomar buenas decisiones, porque no tienes todo el contexto, toda la información. Tu cuerpo sabe, tu cuerpo siente, pero tu mente va por otro lado. Entonces la neuroinflamación dificulta la intuición. Total, podríamos sacar este titular.
todas las áreas anatómicas que estén inflamadas, como la amígdala, detector de humos cuando siento peligro, aunque no lo haya, porque estoy rumiando peligro, puede que lo haya. Ínsula, cuando yo realmente me he hinchado porque creo que estoy en un entorno peligroso, es cuando estoy detectando un trauma sin haber un trauma. Y de repente, la zona de memoria, cuando yo estoy tan llena de ruido que no soy capaz de limpiar y de hacer aflorar lo que llamamos la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es la que aparece cuando yo estoy en estado de presencia plena, meditando, respirando, haciendo mindfulness, soñando despierto. Esta se descubrió porque metieron a los pacientes a hacerles resonancias magnéticas en el tubo. Entonces, que cuando hacen una resonancia magnética es una imagen cerebral, hacen unas secciones del cerebro dentro de un tubo, tú te metes en un tubo, y una resonancia magnética es, te voy a hacer totalmente una imagen de tu cerebro en 3D, pero te lo voy a trocear. En ese rato, que pues claro, las pacientes no ven oscuro, no hay nada que hacer. Entonces empezaron a dar cuenta que había muchos pacientes que se ponían a pensar en sus cosas, otros pacientes, por supuesto, se les activaba las áreas de ruido, volumen, pero que la mayor parte de los pacientes entraban en un estado a partir del minuto 5, como si fuera un estado de aburrimiento, y se les activaba la misma red, que era la red divagante, la red neuronal por defecto, que es la red de creatividad, la que conecta directamente toda la zona de memoria con la zona prefrontal, es decir, toda la zona asociativa de qué está en mi bagaje, qué está en mí, qué puedo hacer, qué conecta conmigo y cómo lo puedo visualizar. Y eso es buenísimo, porque cuando nos pasa, lo vemos. ¿El vacío no es ausencia? ¿Es dejar espacio para que lo nuevo pueda suceder? Es el concepto de vacío fértil. Vacío fértil, qué bonito. Es ese concepto. Me vacío y nace algo fértil. Mi intuición, mi creatividad, mi visión, ese olfato, ese pálpito, esa corazonada. Esa es la intuición pura. Y eso desde la mirada de la neurociencia, desde los estudios con resonancia magnética, se le llama red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es una de las áreas que se activa. Es que tenemos un montón. Es que tenemos las ondas cerebrales también cambian con la intuición. Volvemos a alfa, que es atento y tranquilo. Esa actividad eléctrica cerebral le da un pulso, ¿vale?, al cerebro que permite que tú puedas estar con el foco de atención en aquellas cosas que en tu vida pasan, que son importantes para ti, lo que Carl Jung llamaba las sincronías. ¿Vale? Oye, es que las cosas, mira, me ponen los pelos de punta, porque las sincronías son esos acontecimientos que parecen casualidad, pero que no lo son. Carl Jung, como buen profesional de la psique y ejemplo para todos, lo que dijo es que esas sincronicidades eran nuestro inconsciente en estado puro diciéndote por dónde ir. Qué bonito. Para mí es la intuición en estado puro queriendo salir. Para mí es estar justo cuando tú dices, es que estoy en el momento, en el lugar adecuado. Es estar en calma, en atención alfa, pero temporalmente el eje también. Entonces junto mi foco y el momento. Y es cuando pasan las cosas. Y esas cosas pasan cuando tú estás atento y tranquilo. La ciencia que hace que las cosas pasen. La ciencia que hace que las cosas pasen, tú lo has dicho. Entonces, esa es otra de las áreas. Otra de las áreas es cómo nosotros, a nivel esto también lo ha descubierto la neurociencia, cómo nosotros tenemos un campo corporal eléctrico y magnético. Se llama electromagnético, pero es un campo eléctrico por un lado y un campo magnético. ¿De ahí lo que decías del corazón? Eso es. Entonces, nuestro nervio vago, ¿vale?, que en el podcast, que vosotros habláis muchísimo, nuestro nervio vago es el nervio que comunica el cerebro con todos los órganos más importantes que tiene nuestro cuerpo, nuestras vísceras. Pero fíjate qué curioso, que el cerebro recibe el 90% de la información del nervio, no la da, la recibe. Esto lo que nos está diciendo en ciencia es que el cuerpo está recogiendo continuamente información. Esto fue de mi tesis doctoral, en el laboratorio vimos que la información en el cuerpo entra a los 50 milisegundos. Hasta el cerebro no llega hasta los 400 milisegundos. Al cerebro no consciente, al que está haciendo procesamiento, pasan 7 segundos hasta que yo me doy cuenta. Desde que el cuerpo lo siente hasta que tú te das cuenta.
Al cuerpo 50 milisegundos. 50 milisegundos ya lo sabes. A las estructuras profundas 400, es decir, 8 veces más lento. Y al cerebro racional 7 segundos, estaríamos hablando de 14 veces más lento. Entonces, el cuerpo lo sabe todo antes. El cuerpo lo sabe todo. Todo antes. Si este lugar es para ti. Has puesto la piel de gallina, mira. Todo antes. Mi padre me decía cuando yo iba a alquilar un local, papá, voy a alquilar un local, y me decía él, yo tengo que ir y sentir la energía. Qué bueno. Y yo decía, ¿qué dice mi padre? Tu padre era muy grande. Era muy grande. Me decía, yo tengo que ir, papá, te quiero presentar a un novio, yo tengo que ir y sentirlo. Es muy gracioso que ya me dijera esto, ¿no? Pero al mismo tiempo de eso, cuando yo era pequeña, él jugaba conmigo a intuición. Me ponía cartas y me decía, ¿qué carta crees que va a salir aquí? ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué te dice tu mente? Dice, me decía, te lo estoy traspasando yo desde la mía. Era buenísimo. Hacíamos probabilidades de aciertos. Yo pensaba que era todo un juego. Pero luego yo decía, madre mía, pues estos son experimentos de intuición básica. Intuición telepática. Porque esto se ha descubierto, ¿vale? Se ha descubierto que lo que pasa es que estos estudios son un poco controvertidos por la muestra tan pequeña que tenían. Pero en una muestra pequeña en Estados Unidos se investigó que los corazones y el estado fisiológico del cuerpo de las personas antes de que vieran una imagen cuando iba a aparecer, antes de que la vieran. Y el cuerpo respondía en función de la imagen. Antes. Si era una imagen tranquila, estaban tranquilos. El cuerpo respondía antes de que apareciera la imagen, no había ningún patrón. Esto no sabemos por qué pasa. Estos estudios en ciencia todavía los avalaron, luego los han dicho que no porque había una muestra muy pequeña. Yo en consulta puedo decir que mi observación me dice que la gente sabe las cosas. Otra cosa es que no las quieras ver. Uf, me has puesto la piel de gallina otra vez, con eso de la gente sabe las cosas. Porque en muchas ocasiones en la vida nos pasan cosas. Aquellas que son más buenas son más fáciles de procesar. Porque como hay bienestar, pues no nos tenemos que parar a reflexionar, ¿no? Pero aquellas que son más dolorosas, ¿y cuántas veces dices, no sé por qué sabía que...? Así es. La gente sabe cuando un trabajo ya no es para uno, sabe cuando una relación ya no es para uno. Estoy hablando de las cosas dolorosas. Saben cuando alguien está cerca de su final de ciclo de vida, alguien que tienes enfermo. Es que lo sabe tu cuerpo. Otra cosa es que no lo quieras ver, porque es muy doloroso. Pero la intuición, cuando lo sabe, aunque duela, pero lo sabe con certeza. No es miedo. Puede ser dolor. Por eso lo que has dicho antes de paz. Sí, de certeza, serenidad. Porque cuando entremos dentro del bloque de psicología veremos esa parte del sesgo cognitivo, pero no es con paz. No, veremos cuando hay deseo, cuando hay trauma, cuando hay obsesión, es que es otra cosa, cuando hay miedo. Esta parte que has dicho con paz y del saber, ya lo compartí en el primero de todos los podcasts con Julieta Paris, psicóloga también y antropóloga. Mi padre, antes de fallecer, falleció en una intervención quirúrgica y esa misma mañana no tenía que fallecer, o sea, no era una intervención grave por la que los pacientes normalmente fallezcan, pero habían habido algunas cosas así raras que como que las cosas no encajaban. Y aquella mañana, la suegra de mi hermana, que tenía buena relación con mi padre, le dijo, venga Pepe, a ver si te pones bien y ya vuelves para casa. Y justo en ese momento, mi madre, mis hermanas y yo, pues estábamos mirando hacia otro lado, hablando, tal, y le hizo así con el dedo. Por eso cuando has dicho sabe... Claro que lo sabes. El que está cerca de pasar al otro lado sabe. Claro que ¿Y cómo lo podía saber mi padre que la operación fue bien y ya cuando estaban cerrando, de golpe el cerebro entró en colapso ¿Y con qué paz? Y falleció? ¿Y con qué certeza? Certeza absoluta y paz. Por eso has dicho lo de sabe y ¡guau! Me has puesto la piel de gallina. Cuando a mi padre le diagnosticaron, le decíamos cáncer de colon. Y mi padre me dijo también, con certeza, paz y dolor, Ana, yo he llegado tarde a esto, así lo siento.
Y él me decía, yo no me quiero tratar porque que no genere controversia esto, por favor, pero él no creía en la quimio para su cuerpo. Entonces le pedimos que por favor se tratara, que por favor, por nosotros, aferrándonos, ¿no?, a la vida. Uh-huh. Mi padre se operó, era un tío muy fuerte, le quitaron muchos de intestino, salió adelante, pero fue recibir la primera quimio y su cuerpo se rebeló. O sea, hizo el cáncer más grande. Entonces, él me decía, dice, yo lo he hecho por vosotros, pero yo en realidad intuí que ya había llegado tarde y nos decía, estoy triste, me voy lleno de amor, pero no lloréis por mí porque necesito que me ayudéis a partir. A nosotros me decían, pero ¿qué cosa nos está diciendo? Y yo le acompañé a la muerte, ¿no? Fue cuando le dije, ¿cómo quieres morir? ¿Cómo quieres que te acompañe? ¿Cómo quieres que esté contigo? ¿Quién quieres que venga de los que está arriba por ti? Entonces, en paliativos se comunicaba conmigo por la mano. ¿Te gusta esta música? Estoy a tu lado. ¿Estás bien? ¿Nos vamos a ir ya? Entonces fue cuando me dijo él, que yo no lo sabía, porque los paliativos iban a durar los días que durara. Entonces, yo sentí en un momento dado, estábamos todos durmiendo, era de madrugada, me levanté y me fui a su lado. Y dije, papá, he sentido que te vas, ¿nos vamos? Y me hizo los dos de sí. Digo, venga, que nos vamos. 20 segundos, 3 respiraciones. Digo, la abuela viene a por ti. Se fue. Salí, le dije a mi madre y mi hermano, levantaros, que papá se acaba de morir. Y llegó mi hermano con su canción de Quítaro, su incienso. Y se fue. ¿Cómo podía yo saber por qué me levanté a las 3 de la mañana? ¿Por qué me fui a su cama? ¿Por qué él me dijo sí me voy? Cuando días antes lúcido me preguntaba, ¿cuánto me queda, Ana? Me preguntaba él a mí, ¿cuánto crees que me queda? Digo, no lo sé, papá, nos han dicho 10, 12 días, 15, no lo sé. El doctor Enric Benito, que se dedica a medicina paliativa, cuando le preguntan, ¿usted es creyente? Él dice, yo no soy creyente, yo soy sapiente. Porque he vivido tantas situaciones como esta que estás hablando, que yo no es que crea, es que ya sé. Sé que hay una información en ese éter, en ese intangible, que es estructural, que es fundamental. Yo, de estas cosas que no puedes explicar, porque además yo por mi naturaleza científica, todo quería saber por qué, explicarle el por qué. Me mataba a veces con mi padre. Me pasa igual. Me mataba con mi padre, Ana, que no. Y yo, que esto lo dice la ciencia, tú que... Claro, imagínate, mi padre es súper avanzado, súper moderno y yo súper científica, terrenal. Y hubo un momento en el que, y sobre todo cuando él murió, pues, porque me gusta, porque así lo he visto, porque así lo creo, digo, basta ya de cerrar el canal. O sea, a partir del fallecimiento de tu padre también se abrió... Más. Yo lo tenía muy abierto porque yo las cosas, cuando las sé. Es que las sé. Yo hay cosas que las sé. Mi marido, que es ingeniero de telecom, me dice, mira, si tú me lo dices, es que es. Es que yo las sé. No soy de... ¿Qué va a tocar en la lotería? No. Esto me viene a mí un canal de... Esto pasa, esto va a pasar. Esa es la intuición de la que hablaremos en el tercer bloque, eso ¿no? Eso es. Estamos en este primer bloque. Porque en instinto, eso es, en instinto... Esto lo sabemos también por estudios, que esto es lo que vamos también a ver, y es que tú y yo acabamos de procesar en milisegundos. O sea, tú sabes que nuestro 500.000 veces más rápido va nuestro inconsciente que nuestro consciente. Entonces, yo acabo de procesar en milisegundos todos tus gestos, todo tu interior. Como estamos a unos metros, mi campo electromagnético se ha quedado con el tuyo a nivel cerebral y a nivel de corazón. Nos estamos acompasando y ya lo sé, prácticamente de tu energía todo. Otra cosa es que no esté preparada para escucharla, que yo esté cerrada, que no quiera leerla, pero yo podría intuir y saber muchas cosas que hay en ti. Porque eso lo sé, en microgestos, nuestras neuronas en espejo, microseñales, tus miradas, todo. Y esto lo tiene el ser humano. Y esto lo hemos demostrado también. Uh-huh. O sea, es otra demostración más de que estamos hiperconectados y que nos mimetizamos y que nos comprendemos más allá. De ahí lo de los vínculos que decías antes. De ahí la naturaleza vincular que tenemos, efectivamente. La naturaleza, porque somos seres pegadizos. O sea, necesitamos vivir fusionados. Es que es nuestra especie. Antes has nombrado que el cerebro es probablemente
si no el más importante, pues bueno, un órgano fundamental, ¿no? Sí, el ejecutor. El Es el ejecutor. órgano inteligentísimo. Todos son Ujú, inteligentes porque para mí todos los órganos tienen su inteligencia y su personalidad, pero él es el que ejecuta. ujú. Y a la vez has dicho que el que siente es el cuerpo. Y el que siente primero es el cuerpo. Eso es. Y el que recoge esa información de emociones es el corazón, que es el que tiene unas 10 veces campo eléctrico más grande que el cerebro, pero unas 5.000 veces campo eléctrico más grande que de todo el cuerpo, electromagnético, a nivel magnético. ¿De qué depende la potencia del magnetismo que tenga, la vibración inercia? De cómo estés tú. De ahí que hemos visto que la sincronía cerebro-corazón, es decir, la coherencia cardíaca, Ujú. el practicar la gratitud, la compasión, la bondad, el estar en paz, hace que tu intuición se empodere, como se dijera. La sincronía, la coherencia entre cerebro-corazón potencia la intuición. Que las cosas tengan sentido. Es que la intuición busca sentido, no busca resultado. El deseo busca resultado. En tu libro hace referencia a cómo la mente podría bloquear el proceso de intuición. ¿Cómo sería? Cuando nosotros tenemos un pensamiento totalmente fijado, rápido, el foco de atención puesto donde yo creo que hay peligro, porque tu mente no ha nacido para dar sentido a tu vida, ha nacido para que tú sobrevivas y Ujú. para protegerte. No es mala, pero tu cerebro la mayor parte de su estructura lo que quiere es que tú no mueras. Entonces, El cerebro te protege y lo que te da sentido es el corazón. el corazón, que sería el alma, pero el cerebro necesita, para saber el camino a seguir, esa información. Es como si dijéramos que el corazón sabe la dirección y el cerebro va a trazar el puente donde vamos a ir. ¿Y la piel? Bueno, la piel es sistema nervioso puro. La piel es el primer contacto que tenemos con el entorno. Entonces, la piel es sistema nervioso. Yo le doy la vuelta a la piel y es puro sistema nervioso la información. Ectodermo puro y duro. ¡Guau! Todo lo que yo obtengo, prácticamente la piel es uno de los mayores generadores de contacto afectivo. Te digo eso La piel, porque la escucha, el masaje. Decía mi padre como buen masajista, el masaje es mejor regalo para los sentidos, ¿no? Ese contacto, porque además el contacto piel con piel va más allá del aspecto solamente de tocar y generarte oxitocina o generarte neuroquímica. También hay un acoplamiento energético. Nosotros nos acoplamos energéticamente muy fácil en pocos metros, pero conforme estás más cerca, de hecho los abrazos de corazón a corazón, esa sincronía, aunque tú no sientas el latido del otro, los dos están juntos y van a empezar a latir conjuntamente. De hecho se ha visto, mamá y bebé, cuando se miran y se tocan, su cerebro y su corazón están sincronizados, eso se ha visto en imagen cerebral. piel y corazón, dos órganos a los que habría que escuchar. Pero vamos, la piel es sistema nervioso, es el reflejo del sistema nervioso. Y el corazón es el reflejo de todo tu cuerpo en contacto con tu entorno. ¿Y cómo entrenamos o cómo desentrenamos esa mente dominante en la que vivimos actualmente para poder liberar esa intuición? Para mí, uno de los ejercicios es la respiración cardíaca, que me gusta mucho, la de la coherencia cardíaca, que es hacer 10 ciclos en 5 tiempos de inspiración, 5 tiempos de expiración. Si quieres 4-4, 6-6, pero 5-5, practícalo 1 minuto o 2 máximo. Y es que la diferencia, de verdad, los que nos estéis escuchando, coger el aire en 1, 2, 3, 4 y 5 y soltarlo en 1, 2, 3, 4 y 5. Nariz, nariz. Si os resulta complicado, grabaros vosotros 2 minutos haciendo esto y hacedlo. Y de verdad, es medicina para tu alma. Nariz, nariz. Nariz, nariz. Otro órgano olvidado. Pero si es La que tú nariz. respiras como vives.
En su libro James Nestor, Respira. ¿Conoces el libro Respira de James Nestor? Me encanta. Y si es que tu respiración es un reflejo de cómo estás viviendo. Cuando dice, hay tantas formas de respirar como personas. Y hemos nombrado... La respiración es de las cosas que más cambia al instante nuestro sistema nervioso, ¿eh? Eso te quería preguntar. Así, ¡pa! Eso te quería preguntar. Hemos hablado de la piel, hemos hablado del corazón y ahora estamos hablando de la nariz y la respiración. Limpia, serena, aminora la amígdala, baja la sensación de peligro, ventila la mente, te ayuda a conectar con las emociones desde una serenidad, regula totalmente el cuerpo, o sea, masajea tus órganos. La respiración es... Pero si tú dejas de respirar y te mueres ya. Es tu contacto íntimo con la vida. Y sin embargo, en nuestros días nos encontramos en respiraciones muy superficiales, orales. Uy, por favor, cerrar la boca. Cortitas. Así, hay veces que va a hacer falta una respiración más agitada, porque la situación lo requiera. Para activar el simpático. Sí, pero lo importante es ser muy consciente de tu respiración y que esté a tu servicio. Un bebé, cuando tú lo ves nacer, tú esto sabes muchísimo, respira diafragma, abre costillas, abdomen y va al revés soltando. Esa es una respiración absolutamente maravillosa para tu cuerpo, para tu sistema nervioso, para tu calma. Un bebé nace con calma. Y nosotros debemos de ocuparnos porque en nuestro desarrollo de la corteza cerebral, en nuestro desarrollo postural, en nuestros sustos vitales, en nuestra vida, en nuestros microtraumas, en nuestras experiencias o grandes traumas, hemos ido interrumpiendo la respiración. Para mí una asignatura del colegio debería ser respiración. Qué potente. Ni emoción, no, respiración. Respiración. ¿Hay alguna otra estrategia para deconstruir esa mente dominante, además de la respiración, que podría ser una buena prescripción? La observación. Observación. Mucha gente me dice, Ana, ¿pero cómo observo? Digo, venga, pues imagínate que eres una cámara de fotos y tú estás redirigiendo tu objetivo. Y en lugar de juzgar, dime en voz alta en tu mente si quieres lo que vas viendo a modo de descripción, como si se lo estuvieras contando a una persona que no puede ver con los ojos. Veo un cielo azul, veo nubes cuadradas, veo personas con jerseys rojos. Observa. Solo observa. ¿No sabes observar? Describe. Ya está. Acostúmbrate a la observación sin juicio, que no entre la mente. Solo describe y ve. Ya está. Esto es muy potente. Y no es fácil. No lo tenemos, Pues claro, no estamos acostumbrados. Has dicho muy rápido, observación sin juicio. Ha pasado muy rápido, pero el proceso de llevarlo a cabo... Como que la gente dice, hay libros en mi estantería y automáticamente, qué sucios están, debería de limpiarla. Hace tiempo que no leo uno. ¿Ese cuál es? Ese es el proceso. Totalmente. Que se nos va. Sí. Porque tu mente se quiere ir. Yo ayer en un curso decía, vamos a volver. Dúchate, cómo está la ducha, la temperatura, el agua, el olor del gel, la toalla, la crema. Vamos a eso que hace estar en automático, a prestarle atención. Automáticamente tu mente en un momento dado ya se va a cansar y va a querer irse a decir, ¿y ahora qué voy a desayunar? ¿Y dónde voy a ir? ¿O dónde estoy? Ay, yo qué sé dónde estoy. Porque me he acostumbrado a estar en otro planeta que no nos ayuda. El piloto automático nos ayuda cuando nuestra mente necesita eficientar los procesos. Qué bien que automatizamos para que nuestra mente esté pendiente de todo aquello que pueda ser peligroso. Otra vez volvemos. Pero el tema es que hemos automatizado el rumiar y eso nos saca de vivir. Acuérdate del titular del New York Times. La vida es eso que pasa mientras yo estoy haciendo otras cosas en mi mente. Pues yo no quiero que pase eso. Me encantan las dos prescripciones que has dado para calmar la mente. Y ahora te voy a hablar del ritual. Y la tercera es el ritual. Una es de alma, otra es de cerebro. Foco de atención es de cerebro. Estate atento a tus sensaciones corporales, a tu cuerpo, a tu presencia, donde estás. Es de psicología, ¿no? Es decir, ¿qué estás haciendo? La respiración, cómo respiro, para que mi ínsula se dé cuenta de dónde estoy ubicado espacio-temporalmente. Que es que muchas veces no sabemos. A veces que dice gente, ¿cómo te sientes? No lo sé. Digo, bueno, pues dime cómo está tu cuerpo. ¿Dónde estás sentado? ¿Dónde están tus pies? ¿Dónde estás? Esto es importante. Y la última es rituales.
Ponte la mano en el corazón y pregúntale a tu corazón, ¿por dónde debo ir? ¿Esto es bueno para mí? ¿Este es el camino? Los rituales ayudan mucho porque tu cuerpo quiere ir a tu favor siempre, nunca en contra. Y hay veces que te va a decir, no lo sé. Y el no lo sé no es ni un sí ni un no. Es necesitamos más tiempo para que corazón y razón se entiendan. Ya está. Solo es eso. Solo es eso. Se lo puedes preguntar a tu mente profunda por la noche. Yo esto lo hago mucho. ¿Me ayudas a resolver esto que no puedo resolverlo despierta? La mente profunda trabaja. Ese es el ejercicio que hace en el método Silva, ¿no? Hombre, es buenísimo. Si, ya te digo que el 99... Mira, te he dicho que nosotros procesamos 11 millones de bits por segundo. Vale, pues nuestra intuición opera en el 99,999% que hay inconsciente. Es decir, tú te enteras de un 0,00001. Entonces, yo le pregunto a mi mente profunda y en una noche, 2, 3, al día siguiente digo, le pongo ahí la voluntad. O todavía no es el momento. Es lo que se llama famoso de duérmelo con la almohada. Uh-huh. Hay muchos rituales. Otro es la escritura automática. Escribe sin pensar. Lo primero que salga va a salir a la quinta, sexta línea. Va a salir. Va a salir. Entonces, hay muchas estrategias. Me encanta lo que te decía, que ahora ya hemos añadido... Estamos añadiendo, estamos sí, haciendo la bola gorda. Pero me gusta que estamos en un podcast que se llama Espiritualidad en Acción. Y me gusta subrayar que la espiritualidad no está en el Tíbet con una túnica. Es un bypass. Sino que la respiración, la observación, la escritura automática, ponerte la mano y preguntar, lanzarle la pregunta a la almohada. Escuchar sin juicio. Escuchar más allá de las palabras. Yo digo, proponeros el ejercicio mañana de cada vez que alguien te diga algo, date cuenta de qué te está diciendo tu cabeza por dentro. No te juzgues tú tampoco, pero escúchate tú continuamente queriendo intervenir, queriendo opinar, queriendo dar solución, queriendo o juzgando. Píllate. Está bien, no te juzgues, pero ese es el proceso que estabas automatizando y te interrumpe la intuición. La acción interrumpe mucho a la intuición. Es mejor observar, sentir, reposar. Silencio, vacío fértil. Pues yo creo que con esta parte tenemos el primer bloque de neurociencia y podemos abrir el segundo bloque en el que hay algo que es fundamental tratar, que es cómo el sesgo cognitivo o el trauma se puede almacenar y ser interpretado como intuición, ¿no? Pues cuando a mí me pasó aquello, entonces cada vez que es que va a pasar tal, no es la intuición porque no está fundamentado en la paz, está fundamentado en el trauma. Puedes desarrollar esto que me parece súper importante. Es muy importante. Lo primero es decir que el trauma es reactivo. Cuando el cuerpo te reacciona, ¿vale? Está vivo. No estamos hablando de esa paz y esa serenidad. ¿Por qué hay confusión? Porque la intuición, en su grado más primitivo, como si dijéramos, es instintiva. Uh-huh. Nuestros ancestros la usaban para saber dónde había un animal para cazar, para intuir dónde estaban unas huellas, para saber si ese movimiento del arbusto era un animal grande o pequeño, ¿no? Era ese conocimiento de experiencia más esa observación instintiva. El instinto de un bebé, el instinto de una madre. ¿Cómo sé yo que el lloro de mi hijo es porque tiene caca, hambre o sueño? A veces voy probando, pero a veces que lo distingo perfectamente. Uh-huh. Entonces eso es muy instintivo. Pero el trauma no es instintivo, el trauma es reactivo, es decir, mezcla el miedo con las ganas de salir corriendo de huida o de atacar, o me paraliza. Esto no es intuición, esto responde a otra cosa. La intuición da sentido, no quiere resultados. La intuición no necesita huir, no es miedosa, es pacífica.
es coherente. No responde a datos fijos, a obsesiones mentales, a ideas fijas. Es algo que viene antes al cuerpo. Luego la mente lo piensa. No viene al revés. Aunque tú ya tengas una visión, esto ya, la sensación con la que tú ya estás era la intuición previa. Luego ya tienes la visión clara. Entonces, cuando tú tienes un trauma, el cuerpo no está cómodo. Y con esto no quiero decir que la intuición, cuando tú veas algo que no te gusta mucho, digas, ¡puf! Madre mía lo que viene. Pero lo sabes. Lo sabes. El trauma, automáticamente el cuerpo lo tiende a bloquear. Suele salir a modo de flashes. Suelen ser flashes muy angustiantes. Y si no tienes esos flashes, suele salir a través del cuerpo. ¿Y cómo sale? Con somatizaciones muy incómodas. Eligiendo órganos diana. Nunca la intuición haría esto. La intuición no va a salir por ningún lugar corporal para hacerte entender que algo necesita ser tratado. Qué bueno. Claro, el trauma se refleja muchísimo en el cuerpo. Mucho. Todas las contracturas, dolencias, órganos diana recurrentes, dolores crónicos, migrañas, tienen mucho. Todos los... pues el otro día veía algo, ¿no? Una paciente con una vulvodenia, ¿no? Problemas de la vagina, de la vulva, cistitis recurrentes, ansiedad, pérdidas de voz, afonías, ¿no? Dolores de cabeza. ¿Podrías poner un Cuerpo y ejemplo? mente no están, y alma no están, o sea, es que está todo unido. O sea, no podemos separar lo que está unido. Voy a separar yo mis órganos, si están juntos dentro, si se están hablando continuamente. O sea, yo me imagino que mi hígado le estará diciendo a mi corazón, por favor, no tomes más disgustos. Y el corazón le estará diciendo al cerebro, ¿te quieres callar un poco ya? ¿Sabes? Y el intestino, a ver si puedes digerir esto que te viene, que es tela. Yo me imagino una obra de teatro entre ellos hablando. Sería buena, ¿eh? Pero es que tienen personalidad. Cada uno tiene su función. O sea, pobrecito, los riñones que tiran de nuestra energía vital. ¿Sabes? Y responden al estrés. O cuando estás rumiando continuamente. Yo me acuerdo cuando yo me daba masajes shiatsu, cuando yo estaba totalmente preocupada, mi estómago estaba latía. Pues, a trabajar el latido del estómago, ¿no? Entonces, cuando estás ahí masticando un problema. ¿Y podrías poner un ejemplo de cada? Un ejemplo y los de... dermatólogos que nos digan con la piel. Que yo tengo grandes amigas dermatólogas que todo lo que ven de piel, de erupciones, hay un nivel psicosomático y de estrés, una relación tan directa. Entonces, una de las cosas que dices es que la intuición no daría síntomas psicosomáticos. No. Y ese trauma, ese sesgo cognitivo... ¿Da miedo? Da miedo, no da paz. Da miedo / angustia / terror incluso. No da para nada certeza y paz y da indicadores somáticos. ¿Puedes poner Con un intuición ejemplo? no te cagas de miedo. Vale. Por ejemplo. Es que estás hablando de esto. Ni te entra ganas de hacer pis ya. Te voy a poner un ejemplo. Eso, ponme un ejemplo para que la gente pueda, ¿no? Y después sí, y después tú nos ayudas con algún otro. Pocos meses después de que mi padre falleciera, que falleció en septiembre, el marido de mi suegra se puso enfermo en noviembre, diciembre, sí, diciembre aproximadamente, hacía muy poco. Entonces lo fuimos a visitar y a mí me dio un fogonazo, como dice un amigo, me dio un fogonazo en el cuerpo decir, va a fallecer. Yo estaba en la habitación y le di un abrazo porque no iba a volver al cabo de 2 semanas. Entonces le di un abrazo de corazón y sentí que nos despedíamos. Y cuando estaba en el ascensor, estaba con sus hijos, con mi mujer, y yo me puse a llorar. Ellos no sabían por qué estaba llorando yo. Entonces, cuando hablaba con mi mujer, yo le decía, digo, es que yo siento que se va. Y ella me dice, esto es porque tu padre hace poco que se ha ido y parece que a todo el mundo le tenga que pasar lo mismo.
Y yo dije, es que lo siento desde la paz. Pues 1 mes y medio después falleció. Entonces, cuando hablas de eso de la paz, o de que el cuerpo no lo somatiza, claro, podía parecer que era desde el trauma, ¿no? Porque hacía 3 meses que mi padre había fallecido, pero yo lo sentí y no era desde el trauma, no era desde el dolor, era desde la paz. Desde otro lugar. Desde otro lugar. Podríamos incluso decir desde la sabiduría innata. Porque claro, incluso decir lo siento desde la paz, que está muy bien, habrá gente que te comprenda, es como, ¿cómo puedo sentir con paz que alguien de mi familia o cercano a mi familia se va a morir? Lo sientes con certeza, lo sientes con sabiduría. Y es muy fácil que alguien, ¿no? Fíjate, la psicología ahí entra, la mente. Uh-huh. Esto es por asociación de tu padre. No, tú estabas muy abierto. Si hubiera sido por asociación de tu padre, te hubieras roto. Te hubiera entrado incluso un miedo interno, angustia, y te hubiera entrado la necesidad imperiosa probablemente de saber que tienes que hacer algo. Y no era al contrario. Claro. O sea, el trauma hubiera hablado de un recuerdo duro, doloroso, sin cerrar, revivido, en el caso de que tú hubieras tenido un trauma. Que a lo mejor la muerte de tu padre no fue un trauma, fue un dolor. Uh-huh. Entonces, en este caso, no era así. En este caso era un canal entrando. Esto que tú has contado, a mí me ha pasado muchas veces, ver anticipadamente la marcha de alguien es duro y compartirlo. A mí no he podido porque da como miedo decirlo muchas veces porque parece que lo hacen más real. Pero si hay alguien a tu lado con tu nivel de conciencia, lo puedes compartir. Y a mí me ha pasado. Y esto que dices es así. Hay gente que te espera también, te elige para morir. Buah. Este podcast está siendo una sanación para mí. Yo creo que escucharte es que me llevo no sé cuánto rato que me vibra la piel. De verdad. Me alegro, gracias. Si a las personas que están oyendo están sintiendo lo mismo que yo, creo que estás alumbrando. Muchas gracias. Acuérdate que esa era mi intención. Siempre es mi intención. Gracias a ti. ¿Tendrías algún ejemplo un poco más cotidiano, ¿no? En esa psicología de la vida cotidiana, de cuándo es un sesgo cognitivo y cuándo sería intuición? Cuando conocemos personas, que realmente el cuerpo nos reacciona con un rechazo absoluto y dices, no te elijo, no eres para mí, sino de repente el cuerpo se te revoluciona y algo está tocando. Uh-huh. Esto tiene mucho que ver también con el trauma. Cuando el cuerpo se revoluciona, sí, ¿no? cuando el cuerpo se revoluciona. O sea, el denominador común es quietud, paz, serenidad o revolución, necesidad de acción, pánico. Claro, es que podemos hablar de trauma, también podemos hablar cuando tenemos deseo de algo. O sea, yo tengo muchas personas en consulta y conocidos y amigos que desean salir con alguien, ¿no? Vamos a poner un ejemplo cotidiano. Y entonces dicen, es que yo lo siento. Digo, ya. Entonces a mí me llegan todas las vibraciones de todo el mundo, porque yo lo que veo es un deseo desatado, ¿sabes? Que está por encima de lo intuitivo. A veces el deseo y la intuición coinciden, pero como el deseo está fuerte, se come a la intuición. Qué bueno esto que estás diciendo. Claro, entonces hay gente que tiene un deseo tremendo, pero ya ha anulado a la intuición. De hecho, cuando estamos enamorados no hay ninguna intuición. Ceguera. Química pura. Atontamiento, droga. ¿Vale? Droga dura. Pero hay enamoramientos muy intuitivos. Ajá. Que nacen primero de ahí y te vas enamorando después. De esta persona yo siento que es buena para mí. Siento que es para mí. Aunque no te haya venido ni las mariposas, ni no todavía, o no, y vaya siendo más dulce. Se va como amasando. Sí. Porque los picos fuertes de deseo, cuidado, porque todo lo que sube baja. Y además, generalmente, cuando hay esas atracciones tan fuertes, hay
deseos del otro muy fuertes, con lo cual implica que son cosas tuyas por solucionar muy fuertes. Eso aquí vamos a poner un asterisco. Este es un temazo, Un ¿eh? temazo. Un temazo. Vendré a hablar de los vínculos próximamente. Puedes volver las veces que quieras. Pero me gustaría sacar un poco de jugo de este temazo. Venga, abrimos melón. Este es súper temazo emocionante. Lo que estamos diciendo es que ese enamoramiento tan, a veces, de ceguera, de obsesión, no sería saludable en un porcentaje alto de las veces, sino que sería el enamoramiento más sereno, más progresivo, amasado. ¿Eso es lo que estamos hablando? Pero tal cual. O sea, cuando a ti te entra la locura por alguien y a esa persona, o ella, le entre por ti, yo no digo que no pero que os pongáis en cuarentena un poco, porque idealizamos al otro, buscamos al otro como una media naranja para completarnos, o cuidado, porque quiere decir que tú no eres completo. ¿Qué está pasando aquí? Ese deseo tan proyectado se va a caer, y cuando se caiga la crisis va a ser bestial. Los dientes de sierra, ¿no? Hombre, sube para después y bajar. el sufrimiento, y entonces eso quiere decir que el nivel de lo que está tocando es muy primario y ya no es intuición. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Por qué ese megapico? ¿Por qué sube tanto? ¿A qué se debe? Pero generalmente a una falta de una vitamina tuya emocional, interna o aspecto de personalidad que está cero saciado, cero resuelto o está tocado. O sea, cuanto más carencia esté saciando ese vínculo, más arriba se va. Tal cual. Tal cual. Desmitifiquemos el enamoramiento. Creo que lo que acaba de aportar Ana, más allá de espiritualidad en acción y de la intuición, puede facilitar la vida a muchísimas personas. Sí, sí. Y yo no digo que no tengamos que sentir cosas fuertes y que nos dé, porque claro, los chutes fuertes nos dan esa dopamina arriba. Es como soy, porque además no tienes dolor, no pasa nada porque no duermas. Ni sueño, sí. Te viene, bueno, ni sueño ni nada, es vivo. Pero claro, es que estás bajo un efecto de una droga que va a bajar. Y además, atontado y obnubilado por un espejismo en el que tu proyección de tu carencia la has puesto en el otro. O sea, te lo has inventado todo. Te has hecho una inventiva de las buenas por unas carencias fuertes. Es que el tema del enamoramiento... Entonces, ponte entrecomillado, porque yo no digo, perdona, que el otro no sea para ti, pero en ese formato, cuidado. Cuidado. Warning, por favor. Perdona que te Nada, haya, no, te he te haya cortado yo. cortado, pero es que estaba ya dentro de mí navegando, ¿sabes? Acabamos de destapar un melonazo. Sí, es un... Que la gente pida si quiere podcast de este próximo. Dejad en comentarios, por favor, si os interesa un podcast en exclusiva del tema de relación de pareja sana o tóxica. Eso es. Y de amigos, si quieres. Y de amigos. ¡Oh! Amistad y pareja, ¿vale? ¡Uf! ¡Temazo! Madre mía. Lo que estaba introspectivamente ya viajando cuando te escuchaba y te sentía es que la elección de la pareja es probablemente una de las elecciones que más determina la vida en casi todas las áreas. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, ya lo ha dicho Harvard, no hace falta que lo diga Harvard, pero después de 80 y tantos años de estudio, 82 creo que llevan ya, 4 directores de tesis, y esto es una de mis premisas. Yo me encontré con este estudio escribiendo neurofelicidad y dije, esto tengo que escribir yo. Es que el mayor predictor de salud, medida en longevidad y calidad de vida de esa longevidad, medida en sensación subjetiva de bienestar y felicidad a partir de los 50 años, era la calidad de tus vínculos. Ni la pasta, ni la luz, ni el sol, como digo yo, ni el deporte, perdonadme, todo es bueno. La calidad de tus vínculos es el mayor predictor de calidad de tu vida en sensación de felicidad y en marcadores de longevidad y enfermedad. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Pues ¿cómo no va a ser la elección de tu pareja algo importantísimo y sustancialmente vital para ti? ¿Como que te va a dar o te va a quitar vida? Así te lo digo. Y la Acabo de pareja... dejar. ¿Qué te pasa, David? No. Conocía el estudio, conocía eso.
Pero es que en paralelo estaba procesando cantidad de pacientes, situaciones. Y cómo nos enredamos con los vínculos. Y cómo nos salen dolores por no ser personas que nos sentimos queridas. Es que has nombrado no solo la pareja, sino también la amistad. Algo que también habría Sí, habría como que desmitificar la palabra, darle un poco de dinamismo. La sensación que tengo con la palabra amistad es que es como algo, no cambies nunca, ¿sabes? Es algo para siempre. Bueno, no sé, yo creo que es algo más dinámico, ¿no? Hay que desmitificar eso. Hemos evolucionado y ahora, como digo yo, un full equip, un todoterreno de toda la vida y para toda la vida, pues uno ve muchas veces no se encuentra. Hay amigos por sectores, por segmentos, para salir, para charlar, para dialogar. Hay veces que lo encuentras para todo, pero no siempre. Y luego hay amistades que nacen y acaban. Por tus momentos vitales, porque los conoces porque eres padre de niños pequeños, por el lugar geográfico donde vives, porque unos son de la infancia, porque otros mientras compartes una actividad, porque otros mientras hiciste un proyecto. No pasa nada. Otros en la distancia y para siempre. Otros la distancia no la entienden. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? En este segundo bloque vamos a buscar algunas prescripciones también para este segundo bloque. Vale, quería hablar de este bloque de la intuición de varias cosas, ¿vale? Uno es que tenemos un procesamiento de la información muy rápido, ¿sabes? Sí. Muy emocional, que todos usamos, que es algo, pues por ejemplo, ¿por qué a mí me apetece hoy comer atún? Eso es tu cuerpo hablándote. Uh-huh. Yo me acuerdo a mi madre diciéndome, si el cuerpo te pide un alimento es que necesita lo que lleva ese alimento. Es muy gracioso. Mi padre decía, si te comen las uñas es que te falta magnesio o calcio. ¿Ah, sí? Eso me decía, ¿sabes? Bueno, me imagino, a ver, puede ser un tic nervioso o puede ser incluso un acto de a ver, en psicología a veces de autoagresión. Uh-huh. Pero bueno, hay veces que simplemente la sustancia, lo que lleva la uña, tu cuerpo la está pidiendo. Es curioso. Pero tenemos como dos procesamientos, el más innato y el deliberado. Vale, se ha descubierto que a la hora de tomar decisiones con un procesamiento racional y deliberado y un acto absolutamente intuitivo, de corazonada, de no pensar, de ¿para qué? Se ha descubierto que los resultados son similares. Y también se descubrió en este sentido, ¿vale? Que también es muy psicológico, los marcadores somáticos de Antonio Damasio, los famosos marcadores con la tarea de Iowa de las cartas, como antes de que tu cerebro, esto vuelve a ser también cognitivo, antes de que tu cerebro pueda explicarse en qué montón está empezando a ver las cartas que son peores para el premio que tenías que obtener, el cuerpo, por sudoración y por latido cardíaco, respondía antes. Es decir, hay una diferencia de unos 30 segundos, de unos 50 ensayos, entre que tu cuerpo lo sabe y la mente lo sabe. Imagínate, ¿eh? 30 segundos. 30 segundos o 50 ensayos. Vuelvo a sacar Ensayo la carta. Error. Ensayo-error. Tu cuerpo lo sabe mientras tu cabeza no es capaz de establecer la pauta. Se llama tarea de las cartas de Iowa. Iowa Gamble Task. Para quien lo quiera ver, están en YouTube todos los experimentos. Qué bueno. Entonces, claro, ¿cómo no va? Es que lo tenemos. En este segundo bloque, algunas prescripciones, tanto para evitar ese sesgo cognitivo o ese apego que te puede generar hacia una decisión, un dolor o una herida o un trauma. Algunas prescripciones. Para mí es, si descubres que tienes un trauma, tienes que ir a tratarlo. Bien. Esto estuvo Sara Duarte hace poco. Ah, me encanta. Y le pedí una última recomendación. Dijo, ir a terapia. Y digo, me encanta. Qué bonito. Ir a Perdona tratarlo. que te he cortado. Sí, no sí. me has cortado, me ha encantado lo que has dicho porque te ha salido del alma. Ir a tratarlo por muchas cosas, porque compartir y poder narrar un trauma, a veces no lo podemos narrar y está en el cuerpo. Tenemos que hacer terapia somática, bioenergética, danza, masaje, liberación, porque el cuerpo se queda con todo impregnado y tú no eres capaz de ver por lo que se produce en el trauma a nivel cerebral. Empiezan a bloquearse determinadas áreas y para que tú no recuerdes se queda todo
en versión bloqueo, tu cuerpo sí lleva la cuenta porque la memoria emocional es como una tinta que tiñe la célula, pero tu hipocampo se ha quedado tan hipoactivo que cree que todo es presente todo el rato. Entonces, para que tu cuerpo libere, terapia corporal, posturas de poder, o sea, para que tu mente empiece a ver que eso era pasado y no es aquí, narrativa. Narrar, como el estrés postraumático, narrar la película si la tienes 20 veces, 50, 100, y en terapia. Hasta que deje de dar miedo y la veas como algo pasado, porque el hipocampo se vuelve a activar narrando. Y luego con muchísima compasión, es decir, mensajes, porque la gente que ha pasado un trauma se tiende a culpar, tiende a tener vergüenza encima. El autojuicio. ¡Wow! Se culpa, y habré tenido ya culpa yo de que me atracaran, de que me violaran, de que me abusaran, de que pasara esto, de que robaran en casa, de que a mi madre de repente tuvieran la negligencia en el médico, de yo no dije. Todo es de que mis padres se separaran, de que tendrá culpa yo. Entonces, mucha terapia compasiva, amabilidad, narrativa de la buena. Y si podemos, para bajar el sistema nervioso, todo lo que sean, desde pintar, caminar descalzo, meditar, respirar, deporte, autocuidado, para mejorar. Esto es desde el punto de vista del trauma, pero como estrategia, por ejemplo, para cuando queremos desarrollar esta parte, a mí me gusta mucho el diario de las corazonadas. Diario de las corazonadas. No lo había oído nunca. Cuando tú tengas una corazón... Esto es mío. O sea, cuando tú... Me refiero que lo ponemos en consulta muchas veces. Cuando tú tengas una corazonada y no te fíes de ti, porque al ser humano le hace mucho daño no fiarse de sí mismo. Entonces, muchas veces lo tapamos, no te fías y... Perdonad. Muchas veces lo tapamos, no te fías y eso luego sale por algún malestar, ¿eh? Ya. Porque al ser humano le gusta la intuición y el corazón buscan coherencia, buscan sentido. Entonces necesitan ir de la mano. Entonces es muy importante aprender a fiarte de ti. Y eso es precioso, porque confío en mí, ya puedo confiar en la vida. Entonces el diario de las corazonadas te ayuda a eso. Cuando tú tengas la sensación de algo, la intuición de algo, aunque no lo hagas, apúntalo. Y luego mira a ver si podías haberte fiado de ti, tanto si lo hiciste como si no. Probabilísticamente, me encanta que nos estudiemos para darnos cuenta que nos podemos fiar de nosotros mismos. Me encanta la frase. Porque la mejor decisión siempre va a ser tu decisión. Es que... Me gusta la variante de fiarnos de nosotros mismos, Eso. porque es muy recurrida la de confiar en nosotros, ¿no? Confiar en mí, pero fiarme de mí es como un upgrade, ¿no? Es como un nivel más. Es un super nivel. Y yo, muchas personas que vienen a mi consulta, incluso amigas, que yo las siento y sé... Y le digo cuando es el momento, ¿has probado a fiarte de ti? Fíate. Y me miran con cara como diciendo, ¿qué es esto? Fíate. Porque ya estás en ese nivel de fiarte de ti. ¿No te has dado cuenta que la vida te ha ido diciendo 1000 veces que podías fiarte de ti aunque no te escuchabas? Fíate de ti. Y para separarlo del deseo, para separar la intuición, o sea, cuando el deseo domina por encima de la intuición, ¿qué prescripción tendríamos para separarlo? Bueno, es que el deseo hay que frenarlo un poco en el sentido de que si no queremos que obstruya, porque el deseo quiere resultado. Sí. El deseo quiere, me gusta, quiero estar con él. Uh-huh. La intuición te dice, algún día estaré con él. La intuición es atemporal. La intuición te dice, esta persona es para mí. Está tranquila. Y te dice, es para mí. No tiene prisa. No tiene tiempo. Espera que las cosas sean sincrónicas. Me encanta. El deseo dice, ya, que se va a acabar. Tiene que ser ya. Porque realmente está fundamentado en el miedo. Claro, porque el deseo quiere controlar y el deseo tiene miedo. ¿Tú lo has dicho? Buah, vaya espectáculo lo que estás compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Vamos con el tercer bloque. Venga. A eso más etéreo, intangible, pero que nos hace vibrar. Uf. Cómo la intuición dentro de la espiritualidad
Participa. Pues mira, aquí ya te voy a hablar. No tenemos tantos estudios. Para mí la frase sería que la intuición es el susurro del alma. Es el alma hablándote en el sentido de cuál es tu camino para tu mejor desarrollo y evolución espiritual en esta vida. ¿Qué has venido a hacer aquí? Venimos más a reconocer. Entonces, para mí, esto tiene mucho que ver con que ya tenemos una sabiduría innata, que lo sabemos prácticamente todo, y en la medida en la que nos conectamos con nuestra esencia, es decir, cuando abres canal, ya no te hablo incluso solo de una respiración, ya hablo incluso de una meditación, de un estado cuando estamos en alfa, entre sueño y vigilia, ese momento. Te hablo también de fases muy profundas del sueño, a muchos niveles, ¿no? También sincronizando psique, experiencias, corazón, ¿no? Te hablo como ese conjunto hacia arriba, con esa visión de entorno y del mundo, ¿no? Es cuando tú dices, buah, pues si yo soy una partícula más de todo esto, todos somos más parecidos de lo que creemos, y hay una conciencia colectiva, y lo que está en mi mente ya estaba creado. No sé si estoy hablando demasiado. Entonces, No, estamos en el bloque justamente para hablar de esto. Entonces aquí es cuando hablo de clarividencias, Precognición. premoniciones, telepatías con personas, ¿no? A mí me pasó el otro día, y esto es una autoconfesión, no he podido contrastarlo todavía, estamos en primicia, algo parecido a lo que te pasó a ti. Yo he tenido muchos perros, pero hubo una perra especial a muchas he querido mucho, ¿vale? Pero esta, como si dijéramos, es una de mi tercera favorita, como si por poner, pero que la pude tener poco tiempo por circunstancias, la pude tener en acogida 1 año y pico, y con mucho dolor, porque así lo ofrecía la vida, quien quisiera coger a unos cuantos de ellos, tuve que dar algunos en adopción, porque era así. Esta perra, al separarla de los hermanos, lo pasó muy mal, y yo en su día me quedé con mucha culpa. Pero luego, esto fue hace 7, 8 años, pero luego tuve muchas fotos de los familia nueva en Alemania, la adoraban, lo feliz que estaba, ¿sabes? Era más un echar de menos mío. Pero esto se suavizó y fui teniendo contacto. Y 8 años después, el otro día estando en mi despacho, no me preguntes por qué, me vino un torrente con ella y una llorera y un gracias. Me dio la sensación de que había fallecido. Ay, voy a llorar. Le pregunté a mi marido, digo, ¿podemos saber algo de Sabana? Y me dijo, voy a escribir la de la protectora. Y estoy esperando. No es por nada, es mi diario de las corazonadas. No me apena que haya muerto, pero me emocionó profundamente que viniera. Que viniera su alma. Y estas cosas me pasan en sueños con mi abuelo, en canciones con mi padre, con mi madre en la distancia, cuando sé que se está acordando mucho de mí, con amigos. Y me asustaba ser así hasta que decidí que no me iba a asustar más, que forma parte de mí. ¿Siempre ha sido así? Sí. Pero hubo un momento en el que lo bloqueé. Suele pasar, no sabía qué hacer con esto. Suele pasar que se bloquea, ¿no? En algún momento. No, lo bloqueé, no sabía qué hacer con esto. No sabía qué hacer con esta información ni con esta sensibilidad. Pero yo cuando el día antes de casarme viene mi abuelo en un sueño a decirme, estoy en una residencia que se llama El Cielo, traigo una carta de agradecimiento para todos por las circunstancias en las que murió. Mañana va a ser un día, y fíjate, y me describió cómo íbamos a estar todos en la iglesia. Y yo me desperté a mitad de noche, estaba mi madre ese día durmiendo a mi lado, porque había venido de Murcia, y yo, por cómo arranqué a llorar, por cómo lo viví todo, mi madre me dijo, fíjate, ha venido tu abuelo a verte.
ha venido a verte. Cuando murió mi padre, le dije, papá, cuando mueras dime por favor que estás bien. Solo necesito saber que estás bien. Y yo no lo busqué esto, ¿eh? A los 3-4 meses me llegó una canción de manera obsesiva que me perseguía la canción. No era ni de esa época ni nada, es que me perseguía. Y me llegó una canción que escuchaba en el coche, en la radio, luego la buscaba yo en Spotify y digo, pero si no es de... Yo estaba alejadísima de ese mensaje de mi padre. Pensaba, bueno, pues ha muerto, pues ya está, esto es lo que hay. Y de repente digo, ¿por qué me persigue esta canción? Y se me ocurrió traducirla. Bueno, no tengo ni que traducirla. El título es I'm Alive, de Celine Dion. Hay un párrafo que dice, estoy en el cielo, estoy bien. Y después de eso empezaron a llegarle a una amiga mía que mi padre no conoce, pero que ayudó a mi padre con un rosario en su trance final. Empezaron a llegarle a alumnas que no relacionaban a mi padre con ella, porque mi padre en Murcia, ella en Málaga, yo en Madrid. Esta meditación de mi maestro me ha dicho en sueños que eres para ti, este mineral de mi maestro. Y entonces me manda esta amiga mía a mí cosas que estaban en mi casa, que le llegan porque una alumna de mi padre lo había recibido y se lo había dado. O sea, ¿cómo explicas esto? Es algo mucho más que intuición, ¿no? Yo, parte de ahí. Yo creo que parte de tener el canal abierto. Entonces la intuición es una pequeña parte de toda esa información que se encuentra en ese éter, en ese, ¿cómo diría? En esa inteligencia colectiva, en ese iCloud, en esa conciencia. La conciencia. Pim Van Lommel habla... Yo creo que sí. No lo sé porque no soy experta. ¿Conoces el libro de Conciencia más allá de la vida, del doctor Pim Van Lommel? No. Él habla de una especie de iCloud, ¿no? Ahora, pues, en estos tiempos que corren, donde todo está en la nube, pues, cómo la información se encuentra en el iCloud y el cerebro es algo que decodifica la información, pero no está, o mejor dicho, nuestro cuerpo es la antena, es el canal que decodifica esa información. Eso creo yo, porque la última parte del libro, que se dice lo que está por venir, yo no puedo demostrarte esto desde la ciencia cartesiana, pero desde la teoría de la física cuántica, física teórica, sí lo podemos. Y desde el empirismo también. También, eso, y desde la observación real de muchos años de experiencia, tanto de mi vida como de la vida de mis pacientes y de mis amigos. Es decir, y de gente que cuando yo cuento esto me escribe. Me escribe muchísima gente un día que me atreví a contar esto, porque a mí estas cosas me dan vergüenza. Ya no tanta. ¿Lo ves? Mi padre me está diciendo, ya no. Que no te dé vergüenza. Que no te dé vergüenza. Y me escribe gente contándome sus bellezas de experiencias. Y a mí me parece tan bonito porque da tanto sentido a lo que mi intuición sabe. Mi corazonada se siente agradecida. Es que cuando nosotros nos fiamos de nosotros y lo comprobamos, sentimos tanto placer. Se está cerrando un círculo. Un círculo que inició... en el instinto. Que continuó por la mente, en la neurociencia, la investigación, que pasó al cuerpo y que ahora está en el alma. Así es. Yo lo siento también que ha sido así para mí. Así es. Entonces yo me da tanta satisfacción, es la palabra, tanta satisfacción por comprender. Cuando tú comprendes, el cuerpo activa, el cerebro activa circuitos de dopamina de la buena. Placer máximo. Cuando tú pasas una crisis y la comprendes, es por lo que tú tienes esa resiliencia, porque tu cerebro activa placer. Por eso nos gusta superar las crisis. Por eso decimos que pasamos a otro siguiente nivel. Pues para mí estaría ligado a esto. Entonces, para mí la intuición es una parte de algo mucho mayor. Y ahora te voy a preguntar algo, a ver si soy capaz de formularlo adecuadamente, y es acerca de la verdad. También hablas de como esa intuición, esa conciencia tiene que ver con una verdad. En este mundo donde lo que se ha promovido
en los últimos años ha sido el relativismo. Infinitas realidades, todo es posible. Habla también un autor de que hay que cambiar ese mensaje de que la libertad nos acercará a la verdad y hay que volver al de la verdad nos hará libres. Entonces, me interesaría que de algún modo, por eso digo, no sé cómo formularte la pregunta, pero ¿cómo vincularías la palabra verdad con esa conciencia y con la intuición? Uy, no sé si estoy yo preparada para responderte esta pregunta tan Metafísica. tan bella, tan bella. Gracias. Yo tengo la sensación de que hay una verdad universal y es la creación, ¿no? Es el Dios, el todo, llamémosle. A partir de ahí, ¿no? Hay millones de escenarios interconectados. Yo creo que esto es una pantalla del videojuego minúscula, lo que estamos viviendo, con muchísimas alteraciones de conciencia. Entonces, creo que en esta vida, en particular la que estamos viviendo, eso me dice mi intuición, porque yo creo que hay muchos campos energéticos donde estamos viviendo distintas vidas, pero esto es una cosa ya mía personal, de Ana Asensio. Yo creo que en esta vida estamos aprendiendo a pasar de pantalla de ver el mundo como estamos a intentar verlo desde como seres. Es decir, estamos intentando, nos queda, pasando del ego al ser, ¿no? Pasando del cerebro de supervivencia al alma de sentido. Estamos empezando a allanar el camino que durará los siglos que tenga que durar, porque estamos yendo en una evolución y nuestra anatomía nos tiene que acompañar. Y todavía estamos en esa transición. Yo creo que estamos en esto. Esta es mi sensación. Y has dicho dos cosas que... Es como verdad. Has dicho dos cosas y con esto podríamos ir cerrando este podcast que de verdad que te agradezco de corazón, que estoy disfrutando muchísimo. Has dicho la palabra Dios. Y no sé si te gustaría desarrollar algo al respecto de esta palabra, porque a día de hoy parece que nos tengamos que justificar a la hora de decir esa palabra. Es Dios, o la conciencia divina, o el universo. Has dicho Dios y me ha gustado, porque yo estoy también recorriendo un proceso interno en el que estoy soltando determinados prejuicios acerca de esa palabra y me está dando mucha paz. Qué bonito. Pues yo lo que quiero decir, ya lo digo personalmente, yo creo en Dios. Mi religión va unida a la cultura en la que he crecido, pero creo en la universalidad de un Dios creador, que creo que está en todos los seres humanos, con todo lo que acontece, que luego dicen, ¿y cómo permite Dios? Pues yo no tengo explicación para todo. Algún plan habrá que no sabemos. Mi intuición me dice que algún plan habrá, que todavía no somos capaces de descifrar. Yo cuando no soy capaz de entender las cosas que pasan en mi vida digo, algún día encontraré el sentido, si lo encuentro y si no, lo suelto y me desapego, porque me duele. Que esa es otra de las cosas de la intuición del alma, ¿no? La intuición da paz. Entonces, a mí incluir esta palabra, la palabra Dios me está dando paz. Eso es. Y a mí sentir que hay alguien que crea que está, que tiene de alguna manera, como digo yo, un plan perfecto, a mí me da mucha paz. Sentir que cuando nos vamos, porque las despedidas son dolorosas, son temporales. Sentir que el alma está por encima de todo y que siempre vamos a estar interconectados. Me gusta. Qué bonito. Gracias. La segunda cosa era que has hecho referencia a siglos. Y no sé si tiene algo que ver con el hecho de que estuvimos aquí con una astróloga, Margarita, y justo nos hablaba del cambio de era de Capricornio a Acuario, y se ve que estamos pasando de una era de la materia, el ego,
a la era Acuario de el alma. Entonces no sé si hacías referencia a eso. No, pero ¿No? no, pero ¿sabes qué pasa? Con los años, como me he dado cuenta que cada día sé menos, porque hay tanta sabiduría, es decir, yo vengo aquí, me siento honradísima, pero en el fondo digo, por Dios, si hay gente por ahí que yo aprendo de todo el mundo y cada día, como cada vez que descubrí algo del cerebro, digo, pues es que sé poquísimo, porque todavía hay más y más. Pues está tan ligada la astrología, los cambios de polaridad, los planos donde vivimos, el momento vital, el continente, la psique, el alma, Dios, o sea, Ya está la microbiota. tu célula más pequeña que tengas, está todo tan interconectado que claro que me creo que estemos ante un cambio de era astrológica y era humana, vamos. ¿Y te cuadra con lo que ves en consulta, lo que ves en tu día a día? Totalmente. Totalmente. Y cómo ahora vienen las nuevas generaciones con más quieren ser y tienen unos valores, ¿no? Necesitan sentir que aportan al mundo. Se nos rompen muchas veces porque tenemos una sociedad a veces tan acomodada que les cuesta encontrar el sentido. Ese es el gran reto de la juventud de ahora. Uh-huh. ¿No? Es decir, y el sentido probablemente es empezar a mostrarnos a nosotros el espejo tan importante que es vivir la vida sin que ésta se te pase haciendo otras cosas que a lo mejor, el otro día me decía alguien en consulta, es que nos hemos dado cuenta como pareja que mientras hemos construido esta casa, todo lo que hemos hecho, las empresas, nosotros nos hemos alejado, se apagó el amor, nos hemos entristecido, nos hemos desvinculado. ¿Qué estamos haciendo? Ya no se tolera tan bien que las cosas no tengan sentido, ¿no? Claro, y entonces esto las nuevas generaciones lo que te dicen es, ¿qué sentido tiene estar aquí? ¿Tu empresa aporta algo al mundo? ¿Yo qué aporto aquí? ¿Tú qué me aportas a mí? Algo que yo no me hubiera pensado jamás, yo no sé tú, pero yo trabajé gratis y si encontraba un trabajo. Yo también. Entonces de repente te vienen con... dices, hay cambios. Por supuesto, también hay una ruptura en vínculo, que creo que esto nos lo ha traído sin querer la pandemia y necesitamos volver ahí porque la gran tristeza y muchas de la gran pandemia que tenemos, que es el estrés, es un lado la productividad y otro la pérdida de vinculación, ¿no? El sentido de dónde estoy, a dónde pertenezco. Entonces, dentro de la prescripción o prescripciones de este tercer bloque, ¿estaría recuperar los vínculos? Recupera los vínculos, vuelve a ti, vuelve a la esencia, vuelve al vínculo íntimo contigo, mírate con amor, acúnate, mírate como ser en toda la esencia, no como tu rol. Si tienes 50 millones de roles, eres mucho más que todo eso, eres quien observa todo eso. Quiérete como una cosa preciosa, luminosa, y a partir de ahí, con toda esa belleza, sal al mundo y compártela. Ana, ha sido un placer, un podcast maravilloso. Dejadnos en comentarios si queréis el de los vínculos, como ha dicho Ana. Y a mí me ha encantado, yo creo que a mí me has sanado y estoy seguro que a muchas personas que habrán visto el podcast también. Gracias de corazón. Gracias, David, me lo he pasado genial. Gracias. Gracias a ti.